Amigos del canal de Tech, bienvenidos a la sesión número 20 de nuestro curso con AutoCAD 2018. El día de hoy vamos a realizar la sesión número 20. Vamos a hacer capas con AutoCAD. Sí, como ustedes pueden ver, las capas en AutoCAD son muy interesantes porque nos permiten aplicarle las propiedades básicas a un objeto, que es la capa. Sí, uno le puede aplicar color, le puede aplicar grosor, le puede aplicar tipo de línea también, y aparte de las propiedades internas que tienen las capas que vamos a explicar ahora. El comando de las capas es el comando layer, ¿sí? Entonces nosotros nos habíamos quedado aquí en la sesión 19, configuramos nuestras unidades, nuestros límites, hicimos nuestro dibujo, que ya lo tenemos aquí. Yo subí el archivo de Word, lo he subido a la sesión 19 para que ustedes puedan dibujar y hacer las medidas. Si hubiera medidas que no encajan, les dije que hay que utilizar el criterio, hay que hacerlas, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a avanzar con las capas ahora. Sí, las capas lo encuentro acá, en Home, en el grupo Layer, ¿sí? Nosotros por defecto en AutoCAD siempre comenzamos a dibujar con la capa 0, que es la capa que se crea por defecto AutoCAD. Y es la única capa que no se puede eliminar, porque si imagínense, elimino la capa 0, ¿con qué voy a dibujar? ¿Sí? Entonces, vamos a ver, el proyecto nos pide que yo cree mis capas. ¿Sí? Voy a crear todas estas capas, pero voy a crear solamente las capas, porque hay capas que se crean por defecto. Por ejemplo, todas las capas que digan default, ¿sí? No se crean. Ya, nosotros acá vemos la capa viewport, dice default. Hay otro default que es la capa DevPoint y la capa 0 que por defecto es una capa por defecto. ¿Sí? Entonces, estas capas donde dicen default, esas no las vamos a crear. Luego vamos a crear todas estas. ¿Sí? Alero, con su color, con su tipo de línea. Vamos a crear un tipo de línea rayitas para aplicarle a esta, como hemos aprendido en la sesión pasada, cómo crear líneas con un grosor de 0.30. Eso es lo que vamos a crear nosotros. Y así sucesivamente todas las capas para tenerlas aquí. ¿Qué son las capas en realidad? Las capas sirven para nosotros, las capas se utilizan mucho en los proyectos. En todos los proyectos profesionales se utilizan capas. Las capas sirven para darle un mejor realce al trabajo y sobre todo para ayudarnos a dibujar. Por ejemplo, cuando estemos en 3D, hago mi casa y si no hiciera capas y pongo mi techo, luego cómo y quiero seguir trabajando dentro de la casa, ¿cómo lo oculto? Entonces la capa tienen tres propiedades que vamos a ver internamente. Sí, la que es el encendido, el congelado y el bloqueado, que son aspectos muy importantes de cómo trabajar con las capas. Entonces vamos a explicar netamente, ¿sí?, qué son las capas. Se puede abrir un archivo no mi proyecto para no malograr, ¿sí?, para poder explicarles para qué sirven, cómo se crean las capas. Vamos a hacer hoy día esta sesión. El comando es el comando layer, ¿sí? LA, tecla rápida, layer. Lo he puesto aquí para que ustedes lo puedan ver, ¿sí? Comando layer. Y cuando yo le hago, escojo layer o clic aquí al botón, ¿sí?, al administrador de capas. Esta ventana se llama el administrador de capas. Y como nosotros vemos, tenemos la capa 0 por defecto. Acá sí hay una sugerencia que darles. Nunca hagan cambios a la capa 0. Nunca le hagan cambios. Nunca malogren la capa 0. Ni cambien de color, ni el tipo de línea, ni el grosor. Jamás. Eso no se puede hacer. Si no, voy a malograr. Cuando yo quiera trabajar de nuevo con la capa 0 sin utilizar capas, imagínense, va a tener estas características por eso no es recomendable modificar la capa 0. Las otras capas que uno crea, las puede hacer sin ningún problema. Entonces vamos a crear una segunda capa, ¿sí? Vamos a crear la capa alero, por ejemplo, ¿sí? Una capa alero con un color. Yo puedo escoger el código de color, miren, ¿sí? Código 30, ¿sí? La otra capa, ventanas, cambio el color, le doy amarillo. Es más, le doy, miren,
un tipo de línea, le digo load, cargo la línea para que no sea continua, selecciono, o sea, y aplico el tipo de línea diferente, miren aquí, ¿sí? El grosor, esta capa va a tener 30, la capa alero también, darle un tipo de grosor 35, quiero poner una capa más, puertas, miren, ¿sí? Color rojo, ya está, cambio el grosor 40, creo otra capa, piso, ¿sí? Color verde, ese con otro grosor 50. Ahorita vamos a hacer, miren, creo otra capa que se llama baño. Le aplico, vamos a poner un rojo, miren, un rojo más, ya está, del mismo color, no hay problema. Le pongo tu grosor 60 más de eso, ya está, he creado 3, 4, 5, 3, 4, 5 capas, correcto. Y vamos a ir viendo, el primer botoncito sirve para crear las capas, este botón sirve para crear las capas, el segundo botón sirve para que, ¿sí? Sirve para crear capas congeladas, que vamos a hablar de esas tres propiedades ahorita. El tercer botón sirve para eliminar las capas. Y el último botón es para darle set current, que significa decirle que con esa capa voy a dibujar. Por defecto, siempre la capa 0 es la capa que tiene el check verde, significa que está en set current, significa que es la capa con la cual yo voy a dibujar los objetos. ¿Sí? Si yo quiero hacer una capa que ahora, cuando yo cierre esta ventana, comience a dibujar con la capa que quiero, selecciono y le doy clic al botón. Miren, ya le puse el check verde y acá se ha puesto, significa que es la capa con la que se va a comenzar a trabajar. Pero yo le voy a decir la capa 0, lo dejar ahí, no hay que preocuparnos, luego vamos a indicarles por qué, para qué es importante, ¿sí? Hemos visto color, tipo de línea y grosor, lo que ya hemos visto en sesiones pasadas. O sea, dentro de la capa le estamos poniendo los colores, las propiedades básicas, exacto, correcto, pero no solamente sirve para esto las capas, ahorita vamos a ver la utilidad. Voy a cerrar, ya está. En el grupo capa, en este botoncito, ahí veo todas las capas que he creado. ¿Sí? Entonces voy a hacer varios, ¿sí? Voy a hacer varios dibujos. Está, ¿sí? Vamos a dibujar, no se preocupen. Ya está. Y luego aplico las capas. ¿Cómo aplico las capas? Las capas las aplico así. Hay que tener bien presente esto. Selecciono el objeto que desea aplicar las capas, clic aquí y le hago clic al nombre, ¿ah? Esta va a tener la capa alero, estos dos van a tener la capa baño, escape, siempre escape para salir. Estos dos van a tener la capa piso, escape, y estos dos van a tener la capa puertas. ¿Sí? Vamos a hacer dos más. Y estos dos van a tener la última capa, que es la capa ventanas. ¿Sí? Entonces veo su color, ¿sí? Perdón, si veo su color, si quiero ver el grosor, activo ya saben el grosor abajo, ¿ya? Pero ¿qué capa recuerdan que tenía el tipo de línea? Y una capa que tenía el tipo de línea, que le di, claro, no se nota por la escala, ¿sí? Era la capa, acá está, la capa ventanas. Entonces, miren, ahí está. Tengo que aumentar zoom para verlo, pero sí se aplicó. Por eso le decía, es interesante porque aún dentro de una capa yo le estoy dando las propiedades básicas, las que ya nosotros hemos aprendido a darle en las sesiones anteriores. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver las propiedades que tiene la capa. La capa tiene tres propiedades. Nosotros aquí vemos que al lado del nombre, la capa tiene un foquito, que es el botón encendido, tiene un sol, que es el botón congelar, y tiene un candadito, que es el botón bloquear.
Entonces vamos a explicar cada uno de ellos, ¿sí? Entonces si yo por ejemplo le digo, quiero apagar todos los objetos que tengan la capa piso, clic al foco y miren que se ocultó. Sí, se ocultó, miren, no hay, se ocultó. Quiero ocultar todas las capas ventanas, se ocultó. Ya no quiero ocultar, quiero ahora congelar la capa baño, al sol. Miren, también se ocultó. Y quiero bloquear la capa alero, quiero ponerle el candado. Ahí está. Entonces vamos a explicar. Ustedes ya, en base a esto, ustedes pueden sacar sus conclusiones, ¿sí? Decir, bueno, lo que he visto acá y lo que ha pasado es que cuando yo le doy, lo apago, lo estoy ocultando, ¿correcto? Y también cuando le doy el congelar, miren, acá también voy a congelar estas, también se ocultan. Entonces, ¿cuál es la diferencia de ocultar y no, de ocultar y congelar? ¿Hay una gran diferencia? Sí, hay una diferencia. La teoría de AutoCAD es muy clara. Dice que cuando en un proyecto se está trabajando con algo de 100 capas, de 80 capas, es mejor ya no apagarlas, sino mejor congelarlas, porque cuando yo congelo todas las capas, ¿sí? Estoy ahorrando recursos en mi PC. Hablo de memoria RAM, hablando de video, correcto, porque van a tener proyectos ustedes donde hay 80, 100, 150 capas, correcto, entonces ya no tendría que apagarlas, sino tendría que congelarlas para ahorrar recursos en la computadora que uno esté trabajando. Correcto, ¿sí? Y también es interesante el apagar o el congelar porque, como les dije en el ejemplo pasado, aquí en nuestro proyecto, ¿verdad? Claro, yo ahorita lo tengo en 2D, pero cuando este proyecto esté en 3D, ¿sí? Cuando el proyecto esté en 3D y yo le quiera poner un techo, tengo que ponerle su capa techo. ¿Para qué? Para que cuando quiera seguir trabajando adentro, ya pues apago la capa techo y sigo trabajando adentro. ¿Correcto? Solamente o bien lo apago o bien lo congelo para que se oculte y pueda seguir trabajando. ¿Sí? Y también para sacar resúmenes, si quiero ver todas las puertas, desde aquí, voy acá a puertas, oculto y se van a ocultar todas las puertas. Quiero ver todas las ventanas, todo el comedor, todo el comedor. Entonces, las capas sirven para organizarnos, correcto. Y todos los proyectos se utilizan con capas. ¿Sí? Eso hay que meternos en la cabeza. Correcto. Entonces ya vimos qué es congelar y qué es apagar, pero también el candadito. Por ejemplo, la capa, a los objetos que tienen la capa alero, les he puesto el candadito. ¿Y qué ha pasado? Se ha opacado pues el color, ¿sí? Pero ya se bloqueó. Miren, yo lo quiero eliminar, no puedo. Está bloqueado. A mí sale un candadito. ¿Sí? Significa que la capa está bloqueada. No se puede eliminar, no se puede cortar, no se puede hacer absolutamente nada. ¿Sí? Y si uno quiere activarlas de nuevo, le hace ahí, pues, ¿sí? Para que se muestren los objetos. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa si yo me equivoqué? Miren, yo me equivoqué y le hago clic a baño. Miren, ya aparece aquí. Entonces, todo lo que haga yo en adelante va a ser con esa capa. Si yo hago un cuadrado, miren, va a tener esta capa. ¿Sí? Si quiero volver de nuevo a la capa 0, clic a 0 y ya está. Ahora, hay algo interesante también que nosotros debemos saber. Les explico. Cuando uno trabaja con capas en AutoCAD, tiene que tener mucho cuidado con el color. Miren, estoy con capa 0. Hago otro dibujo. Selecciono el dibujo, miren. Y yo le voy a aplicar la capa alero. Cuando le pongo la capa alero, aquí en las propiedades me aparece B-Layer. Y está correcto. Porque B-Layer me está diciendo que el color que tiene este objeto es por capa. ¿Sí? Porque también hay por bloque. O también hay un color que yo le puedo dar. Y esto es algo interesante que debemos saber porque a veces que muchos se confunden. Miren, tiene la capa alero, ya tiene su color por la capa, pero yo le pongo un azul. Ojo, ojo con esto. ¿Qué ha pasado? Hay un error. Entonces, tiene la capa alero y tiene color naranja. Entonces, el color, los colores de las propiedades básicas de AutoCAD predominan sobre una capa. ¿Sí? ¿Por qué predominan? Porque yo le pongo el color y me aparece el color, sí, el color de la propiedad básica, no me aparece el color de la capa. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿correcto? Bueno, entonces vamos a ponerle B-Layer por capa. Ya está.
¿sí? Entonces siempre que tengamos un objeto, debemos decir siempre Vilayer por capa, para que aparezca su color real. Muy bien, ¿sí? Correcto, espero que hayamos entendido cuándo apagamos, cuándo congelamos y cuándo bloqueamos un objeto, o una capa, en este caso, las capas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría si quiero eliminar una capa? ¿Sí? Acá sí vamos a tener mucho cuidado. Solo se puede eliminar una capa que no se está usando. Todas las capas que yo he creado aquí se están utilizando y los vemos aquí, pues, ¿sí? Todas están siendo utilizadas por un objeto. Entonces no puedo eliminarlas, porque si yo quisiera eliminarlas, para eliminarlas es así. Entro al comando layer, a las propiedades, miren, y voy a querer eliminar, por ejemplo, la capa alero, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo elimino? Selecciono y le hago clic aquí, a este botón, al tercero, y me sale un error. Me dice que la capa está siendo utilizada y no se puede eliminar. ¿Sí? Vamos a ver si es verdad, vamos a ver si no me mienten. A ver, vamos a ver. ¿Sí? Voy a cerrar aquí y voy a eliminar la capa alero. ¿Sí? ¿Quién más tiene la capa alero? Acá también tiene la capa alero. Ya está. Ya eliminé los objetos que tienen la capa alero. O le puedo cambiar de capa. Si no quiero eliminarlo el dibujo, selecciono esto y le digo, quiero que estas tengan ahora la capa 0. Ya le cambié la capa 0. Ya la capa alero no está utilizándose. Entonces se puede eliminar. Vamos a ver si es verdad. Entro a las propiedades, entro a la capa alero y le hago clic al botón. Y miren, y ya se eliminó. Ya se eliminó la capa, pues. Ya no está. Correcto. Entonces, eso es lo importante de cómo poder entrar al administrador de capas e ir eliminando las capas que no funcionan o que no sirven. Correcto, ¿sí? Entonces hay que tener muy en cuenta al momento de crear nuestras capas. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos a irnos al proyecto. Voy a decirle, no me borro los cambios aquí. Y vamos al proyecto. Entonces, el proyecto me pide que yo tenga mis capas. ¿Sí? El proyecto me pide que... Entonces vamos a comenzar a crear las capas. Yo voy a hacer solamente enseñarles rayitas, ¿sí? Y vamos a verlo, ¿sí? Vamos a hacer la capa alero, ¿sí? Correcto. Y con rayitas porque quizás se han olvidado de cómo crear rayas, entonces vamos a hacerlo conmigo. Entonces en nuestro proyecto vamos a ir aquí al administrador de capas, ¿sí? Clic en el primer botón para crear una capa, se va a llamar alero, ¿está? Muy bien. Color 20 y tiene un tipo color 20, ¿ya? Entonces color, entonces, para no estar matándome buscando el color, solamente aquí escribo 20 y le doy OK y miren que ya está el color. ¿Qué más? Linewise 0.30 con un color 0, con un grosor 0.30, ¿sí? 0.30, ya está. Y no tengo la línea rayitas, ¿sí? Entonces voy a crearla. Cierro mi administrador de capas y recuerdan, vamos a hacerlo rápido porque esto lo hemos hecho, menos linetype, ¿sí? Create. ¿Cómo se va a ver el nombre? Es con mayúsculas rayitas, se va a llamar. Si puedo crear un nuevo patrón, yo creo uno, ¿recuerdas? Si no han creado, le creamos uno que es líneas 2018 con mayúscula y todo junto. Yo lo tengo creado aquí, ¿sí? Guardar. ¿Sí? Si tiene una descripción, es nuevas líneas, si quiero la descripción. Y aquí sí le pongo, lo va a ser simple, 6, menos 3, recuerda. Para que sea guión, espacio, 6, menos 3. El A sale por defecto, que es el patrón. Luego 6, menos 3, todo junto, enter. Ya, y lo voy a cargar. ¿Se acuerdan? Hasta ya creé. Correcto. Lo voy a cargar. Load. Sí, me pide la línea. La línea se llama rayitas. ¿Dónde está en mi patrón? Escape. Ya está cargado. Si me voy aquí, ya está rayitas. ¿Lo ven? Entonces, entro a mis capas y le digo, acá en Line Type, ya está rayitas. Selecciono, le doy OK. Y ya he creado mi línea rayitas. ¿Sí? Guión, espacio, para no resolver el problema. Entonces, ¿cuál es el trabajo de ustedes? Es que creemos todas las capas. ¿Sí? Vamos a crear todas las capas.
por favor. Ya sé, ya les dije, creamos todo menos las que dicen default, ¿sí? Las que no dicen, las que dicen default, esas no las creamos. Viewport, sí, default, dice, esta no. DevPoint tampoco, y la capa 0 es así, ¿no? Y la capa 0 eso, ya saben que ese es por defecto, la capa 0. Pero lo que dice DevPoint y el que dice Viewport, esa no se crea. Ya, el resto sí las vamos a crear, ¿sí? Entonces, ustedes, por favor, es el trabajo que ustedes tienen que hacer, crear. Porque lo que necesito es hacer, ustedes van a crear todas las capas, pero necesito, cuando ustedes ya las tengan listas, yo acá ya tengo mi proyecto terminado, ¿sí? Sí, miren, voy a cerrar esto. Este es el proyecto que está terminado. Pero necesito algo muy importante. Yo voy a apagar todas las capas y voy a dejar, ¿sí? Voy a dejar dos capas que yo quiero que ustedes le asignen. Ya van a asignarle aquí. Mucha atención. Eso es lo que quiero que ustedes ya terminen su avance, por favor. Sí, quiero que terminen este avance. Los muros sin techar, ¿sí? Los muros sin techar, ¿sí? Son las líneas delgadas, como está aquí. Correcto. Son los muros sin techar. ¿Ya? Y la capa muros es para las más gruesas, las que están acá. ¿Sí? Entonces van a seleccionar esto y van a aplicar muros sin techar a todas estas líneas delgadas. Claro, yo activo el grosor, pues, ¿sí? Entonces, con grosor y sin grosor. Entonces, ustedes ya también deben avanzar aquí, hasta aquí. ¿Sí? Aplíquenle sus capas a muros sin techar y a muros, que cuando activen debe estar así. ¿Correcto, amigos? Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar. Entonces, la otra clase ya vamos a tener todas las capas listas, ¿sí? Ya ustedes también deben tener su capa con sus asignadas, ¿sí? Y nos vamos a ver y nos vamos a quedar hasta aquí en esta sesión. Amigos, entonces nos quedamos hasta aquí. Gracias por suscribirse a nuestro canal. Por favor, déjenos sus comentarios, sus dudas. El archivo de Word lo he subido en el video anterior en la sesión número 19. ¿Correcto? Entonces nos estamos viendo hasta la siguiente sesión para hacer textos en AutoCAD. Cuídense.